Caracas. En el 2007 realizó estudios en el Instituto Superior de Derecho y Economía de España, obteniendo el máster en Derecho Deportivo Internacional. También ha realizado diversos estudios de posgrado, entre los que se encuentra Gestión Deportiva en Béisbol, Universidad Central de Venezuela, Diploma de Entrenador de Fútbol, Universidad Deportiva Sur, Comité Olímpico Venezolano, Centro de Estudio de Investigación del Deporte, diplomado en litigios, Universidad Metropolitana, y un curso de expresión, Universidad Central de Venezuela. Trabajó en el escritorio legal Paulo Roberto Murray, así, ¿no?, en Sao Paulo, Brasil. Además es redactor en distintos medios de comunicación, páginas web, revistas, entre otros. Campeón de la competencia Carlos García Moreno Internacional, la Corte Penal Internacional y Derecho Internacional Humanitario. Miembro de la Federación Sudamericana de Rugby. Miembro, además, de la Asociación Internacional de Abogados en el fútbol 2018. Pero no juega rugby, ¿no, profe? ¿O sí? ¿O doctor? Jugamos algo de rugby. El rugby y el fútbol son de la misma raíz, pero mi deporte es el fútbol. Bueno, algunas lesiones debe tener por ahí, ¿no? Ya marcada de todo. Bueno. Mis tobillos y el fútbol, te contaré. Bueno. Doctor, el escenario es suyo. Bienvenido. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla para hacer una pequeña presentación. Jorge, a ver si me ayudas un poquitico. Dale, que estoy esperando que compartas. Cuando salga en proyección te comento. No, lo que pasa es que me dice que tienes que darme permiso. Listo, perdón, sí. Ya está listo. Ok. Muy bien. A ver aquí. Ok. Y bueno, vamos a comenzar entonces. En estos días tuve una reunión con varias asociaciones de fútbol y me comentaban que los derechos de formación habían sido algo que era justamente lo que había cambiado muchas de las versiones en sus estados. Me comentaron que levantaba clubes que estaban casi desaparecidos, pero que habían trabajado en el pasado, y me decían lo importante que era para ellos. Me explicaban que a veces el entrenador es papá, mamá, hermano, el nutricionista, el preparador físico, absolutamente todo. Y que muchas veces esa persona de ese club que invertía tanto y que trabajaba tan duro, al final no veía completamente retribuida su labor. Y por eso el día de hoy, bueno, nos preparamos para hablar un poco de los derechos de formación. Muy buenos días, como ya les contaron, mi nombre es Antonio Quintero, soy especialista en Derecho del Deporte Internacional y bueno, derechos de formación es uno de los trabajos que más hacemos en el escritorio y bueno, trabajamos muy duro para satisfacer a los clientes que han invertido en su pasado. Entonces hoy les voy a tratar de explicar brevemente esta materia, pero antes algunas cuestiones les quiero decir. Primero, es una materia sumamente complicada. Tengo alrededor de ya 13 años estudiándola y todavía no la manejo por completo. Todos los días hay un detalle nuevo. Todos los días hay una cuestioncita nueva. El día de hoy no pretendo que ustedes salgan con un 100% de conocimiento, pero que entendamos de forma general cómo funcionan, ¿ok? Porque es muy, muy difícil. Todavía hasta el día de hoy, desde 2001 hasta 2020, 19 años y seguimos teniendo sentencias nuevas que regulan aspecticos nuevos de los derechos de formación. Ese es el punto 1. El punto número 2 es, yo voy a tratar de hacer algo muy breve para tratar de que quepamos la exposición en 30 minutos, pero sin ustedes y sin las preguntas de ustedes no vamos a poderlos explicar por completo. Lo que significa que las preguntas son básicas. No pregunta, no va a haber entendimiento completo. Necesitamos las preguntas para poder aclarar detalles que tal vez en la presentación a mí se me pasan. Tenemos también a nuestra mano, vamos a tener el reglamento internacional, así que cualquier consulta lo podemos responder leyéndolo nuevamente, ¿ok? Habiendo dicho eso, vamos a comenzar con los derechos de formación. Y bueno, como en mi niñez, cuando yo estaba pequeño, los supercampeones formaron parte
de mi niñez, cuando yo jugaba fútbol, etcétera, etcétera. Y para no meterme con nadie, con ninguna escuela, quiero hacer la exposición con ejemplos ilustrativos de los supercampeones, que casualmente hace 2 años tuvieron un relanzamiento, ¿no? Este era un jugador de los supercampeones que salía solo en una serie del 2002. Pero bueno, avancemos entonces para explicar los derechos de formación. Y los derechos de formación no se pueden entender de ninguna forma si no entendemos el caso Bosman, el cual es bastante complicado, pero vamos a tratar de explicarlo de forma muy sencilla aquí. Jan-Marc Bosman era un jugador del Standard de Lieja y al final de su contrato, él quería ser transferido. Pero en el año 91, la FIFA y la UEFA habían dictado unas normas de transferencia que básicamente decían que el jugador era perteneciente al club toda su vida. ¿Ok? Es decir, si un club te registraba, tu ficha pertenecía con ese club toda la vida. Algunas personas lo llaman el derecho de retención, creo que ayer les comentaron mucho sobre este aspecto, pero lo cierto es que esa es la verdad, toda la vida. Entonces, si tú querías salir del club, alguien tenía que pagarle al club para que el club te dejara libre, es decir, tenía que ser voluntad del club dejarte ir, lo que significaba que el club te podía dejar ir cuando ellos quisieran. El club era completamente dueño del jugador en 1991. ¿Saben cuándo abolimos la esclavitud en casi todas partes del mundo? Como en 1800. En casi todas partes del mundo se abolió en 1800. En el fútbol, la esclavitud seguía más o menos existiendo para 1991, casi 100, 150 años después. Teniendo en cuenta eso fue llevado al Tribunal Europeo de Justicia y se confrontaba a la Constitución Europea, que básicamente la Unión Europea, como tal, pregona 4 principios: libre movimiento de bienes, libre movimiento de trabajadores, libre movimiento de personas y libre movimiento de servicios. Básicamente usted no le puede poner límites dentro de Europa al libre movimiento de estas cuestiones, porque Europa se considera un mercado único, donde usted puede vender y comprar sin restricciones, lo que significa que un griego le puede comprar a un alemán lo que le dé la gana, y el alemán al inglés lo que le dé la gana, y hay montones de decisiones aclarando esto y cuáles son restricciones válidas y cuáles no. Teniendo en cuenta esto, el tribunal dijo que esto era una restricción inválida al derecho del trabajo del jugador, que tú no podías frenarle al jugador su salida de un trabajo a otro simplemente por una regla de la FIFA. Teniendo en cuenta esto, dijo que esa regla de la FIFA era nula e iba contra todo lo que era la Constitución Europea. Y la FIFA se vino abajo. Se vino completamente abajo porque ellos están acostumbrados a ese sistema. La sentencia dijo que uno solo podía tener derecho sobre la inscripción del jugador siempre y cuando tuviera un contrato de trabajo. Sin contrato, no había derecho de registro. Entonces, bueno, para los futbolistas profesionales, esto representó una serie de consecuencias, y esta serie de consecuencias básicamente fueron que los contratos se empezaron a extender, que se empezaron a hacer contratos un poco más equilibrados, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó con las academias, con los clubes que formaban jugadores y que de un momento a otro, ¡boom!, Bosman acabó su relación con sus jugadores? Se acabó. Así. El Tribunal de Justicia Europeo terminó esa relación. Es decir, todos esos jugadores eran libres. No había que pagar nada por ellos. La FIFA vio esto como un gran problema y con mucha razón, porque entendió que el sistema de formación de jugadores iba a perder su incentivo principal. Y al perder el incentivo principal, básicamente iban a desaparecer muchas academias. Y si desaparecían las academias, ¿cómo jugamos fútbol? ¿Cómo llevamos a los chicos al profesional? ¿Cómo incluso masificamos la actividad deportiva que es tan importante para los gobiernos, los estados y nuestra vida en general? Difícil. En este sentido, la FIFA creó un sistema que llamamos aquí los derechos de formación. Básicamente esto es lo que les decía, que los clubes formadores enfrentaban el gran problema. ¿Y cómo podían evitar que esto pasara? Bueno, como les digo, con los derechos de formación. Y los derechos de formación son lo que en derecho llamamos
dos instituciones legales distintas, ¿ok? Son de dos tipos, no hay uno solo. Nos referimos a ellos comúnmente como los derechos de formación, pero son dos. Tenemos indemnización por formación, que se cobra una sola vez en la vida, y contribución de solidaridad, que se cobra toda la vida, ¿ok? Principal diferencia entre los dos. Una vez en la vida, toda la vida. Bien. Ayer yo vi que vieron la parte teórica de este aspecto y les comentaron todo lo que era. Entonces vamos a la parte práctica, pura práctica. Si no, esto no se entiende de otra forma que no sea práctica. Entonces, la indemnización por formación. Vamos a hablar de la primera. Indemnización por formación. Primer punto, ¿ok? Entonces, la indemnización por formación es básicamente un precio de transferencia. ¿Y qué es un precio de transferencia? Un precio de transferencia es cuando un club transfiere un jugador a otro club y se paga un dinero por esto, ¿ok? Eso es básicamente la indemnización por formación. Ayer el Manchester United adquirió los servicios de Donny van der Beek y le está pagando al Ajax 40 millones de euros. Eso es el precio de transferencia, los 40 millones de euros. Hace un tiempo atrás, el Manchester United transfirió a Cristiano Ronaldo al Real Madrid por 100 millones de euros. Eso fue su precio de transferencia. Neymar es el que tiene el precio de transferencia más alto, creo que con 233 millones de euros. Ese es el precio de transferencia. Habiendo dicho esto, la indemnización por formación es un precio de transferencia, pero que no estableces tú, que te lo establece la FIFA, ¿ok? Que te lo establece la FIFA. Entonces, ¿cómo se calcula ese precio de transferencia? Vamos a empezar a ver los detalles poco a poco. Habiendo dicho esto, este precio de transferencia se calcula desde los 12 hasta los 21 años. Es decir, tú vas a multiplicar cada uno de estos años por un valor. Y ese valor es lo que te va a dar el precio total de la transferencia. Ahora, de los 12 a los 21, por el tiempo que tú tuviste al jugador. ¿Y cuándo, en qué momento se va a calcular ese precio de transferencia? Se va a calcular, el primer momento en el que se va a calcular es cuando el jugador firma el primer contrato profesional. Y vamos a hablar un segundo de esto. ¿Qué significa esto? Que cuando el jugador firma el primer contrato profesional es que se cobra la única vez o la primera vez para los clubes que formaron al jugador. ¿Ok? Vamos a ver el ejemplo. Entonces, tenemos a este jugador, vamos a llamarlo Steve Huga, muy bien, pudiera ser Salomón Rondón, como ustedes quieran. Y Steve jugó en este club, el Sheffield, después se fue para este otro club, el Soccer, y después se fue para el Tao. Y aquí en el Tao, no sé si están viendo la pantalla, pero aquí en el Tao, firma su primer contrato profesional. En ese momento, cuando él firma su primer contrato profesional, es que Soccer y Sheffield tienen derecho a cobrar. Es solo en ese momento. Y solo va a ser en ese único momento en que Sheffield y Soccer tienen derecho a cobrar. Ahora, supongamos que este muchacho agarró y firmó su contrato profesional aquí en el Tao con 18 años. ¿Ok? Entonces, a Soccer y a Sheffield se le va a pagar esa indemnización. Muy bien. Después el transferido al Newpie en Europa, al Manchester United, al Real Madrid, al que ustedes quieran en Europa. ¿Ok? Él es transferido aquí. ¿A quién se le paga la indemnización por formación? Solo se le paga al Tao. No se le paga al Soccer ni al Sheffield. Solo al Tao. Y por el tiempo que el Tao lo formó. Supongamos que lo formó de los 18 a los 20. Entonces solo se le paga por los 18 y los 20. ¿Ok? Entonces es algo complejo porque la pregunta es, ¿cuándo tengo derecho yo? Bueno, dependiendo de quién sea usted el club, en la línea de clubes del jugador, usted va a ver si tiene derecho o no. ¿Ok? ¿Qué pasa? Tenemos dos reglamentos. El internacional, el de la FIFA y el de la FBF. En este momento son casi iguales por una diferencia. El de Venezuela no tiene la tabla que el de tiene la FIFA. El de Venezuela fue creado básicamente hace unos meses atrás, que fue que volvió a cambiar la indemnización por formación internamente y se adaptó al internacional. ¿Ok? Entonces el reglamento FIFA va a aplicar cuando hay una transferencia internacional o cuando un jugador que estaba en Venezuela se fue
como aficionado a Europa y en Europa firma contrato profesional. Entonces vamos a hablar de ese segundo supuesto, de esa segunda situación, ¿ok? Supongamos que el jugador tiene desde los 12 hasta los 13 aquí en el Sheffield, desde los 13 a los 16 en el Soccer, desde los 16 hasta los 18 en el Tau, y de ahí no firma contrato profesional todavía, de ahí va al Newpie, en el Newpie llega como aficionado y pasando un año firma contrato profesional. ¡Boom! Ahí sí va a cobrar el Tau, el Soccer y el Sheffield. No sé si van entendiendo la idea, pero poco a poco después voy a responder sus preguntas, ¿ok? Esas son las dos situaciones en las que puede pasar. ¿Cuándo no se debe indemnización por formación? Y aquí aprovecho y me voy al reglamento y se los leo para que ustedes vean conmigo, no estoy inventando, pero lo vean conmigo. Y disculpen que se me apagó la pantalla a mí. Fíjense aquí, que aquí te lo va a decir en el artículo 2. 2.2. No se debe indemnización por formación. Número 1. Si el club anterior rescinde el contrato del jugador sin causa justificada. Es decir, si el jugador es profesional y lo votaron, no le toca indemnización por formación a ese club. 2. Ojo, si el jugador es profesional, aficionado no hay ningún problema. Profesional. Si el jugador es transferido a un club de cuarta categoría, ya vamos a ver las categorías. Y si el jugador profesional reasume la calidad como aficionado, es decir, un profesional se va a otro club y en el otro club es aficionado. Habiendo dicho esto, vamos a pasar a las categorías y así lo vamos a ir viendo mejor. Ok. En el mundo, la FIFA categorizó a todos los clubes del mundo en 4 categorías. Categoría 4, categoría 3, categoría 2, categoría 1. Cada año de formación se va a calcular al precio de la categoría al que va el jugador, no al precio de la categoría de donde viene. Porque la idea está en que se pague lo que le hubiera costado a ese club formar ese jugador. Si yo soy el Real Madrid y me llevo un jugador de categoría 4, no le voy a pagar con los montos de categoría 4. Yo le tengo que pagar con los montos de categoría 1. ¿Y por qué? Bueno, nuevamente, como se los dije, porque es lo que le hubiera costado al Real Madrid formar ese jugador. Ese es el monto que se tiene que pagar. Entonces, normalmente multiplicaríamos. Vamos a suponer que el Newpie es de categoría 3. Vamos a suponer que es categoría 3 CONMEBOL, ¿ok? Que sale del Caracas Fútbol Club, porque los categoría 3 es primera división, Atlético Venezuela, etcétera, 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 ¿ok? Entonces, supongamos que sale de uno de estos clubes y va a un club grande, como el Bayern Múnich, que es campeón de Europa ahorita, ¿ok? El Bayern Múnich, cada año de formación son 90.000. Entonces, supongamos que el jugador sale desde el Caracas Fútbol Club a los 18 años hasta el Bayern Múnich y que fue formado por el Caracas Fútbol Club desde los 16, los 17 y los 18, estos 3 años, ¿ok? Entonces nosotros multiplicaríamos 90.000 por 3. ¿Y cuánto nos da eso? 270.000 euros, solo en indemnización por formación, ¿ok? Porque se multiplicaría esto. Ahora, cambiemos el caso y pongamos el caso que el jugador estuvo con el Caracas Fútbol Club desde los 12 años hasta los 18. Entonces serían 15, 16, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, ¿ok? Serían 7 años. De esos 7 años, los primeros 4, la FIFA ha dicho que no se pueden calcular a precio total. Entonces no se pudieran calcular a 90.000. Es decir, desde los 12 a los 15, esos años comprendidos de los 12 a los 15, no se les puede poner el precio máximo de a dónde va el jugador, sino que se les pone el precio de categoría 4. Entonces serían 10.000 por los 12, 10.000 por los 13, 10.000 por los 14, 10.000 por los 15.
40.000. ¿Ok? Y luego, a partir de los 16, precio total, que sería 90.000 por los 16, 90.000 por los 17, 90.000 por los 18. Entonces tendríamos 270.000 más 40.000 de los primeros años, eso te daría 210.000. Y ese es más o menos, 310.000, perdón. Y ese es más o menos el cálculo y cómo se calcula esa indemnización por formación. ¿Cuándo le toca o cuándo no le toca? Ese es otro tema. Pero el cálculo se hace más o menos así. ¿Cuándo le toca? Ya lo dijimos. Cuando firma primer contrato profesional a los que están detrás de ese primer contrato profesional o cuando es transferido subsecuentemente. ¿Ok? Y luego está este cálculo. Vamos a ver el caso de Venezuela. Aquí yo tengo la tabla de Conmebol, solo a manera de explicarlo. Tenemos categoría 4 Conmebol y categoría 3. Esta es segunda división, la categoría 3, y esta es la primera división. ¿Ok? Básicamente es eso. Internamente, en Venezuela, esto cambió en el año 2020 y internamente no hay estas tablas. Así que tenemos un problema en este momento para poder establecer cómo sería el cobro dentro de Venezuela. Hay que crear estas tablas dentro del AFBF. Sin estas tablas no vamos a poder hacer nada. Ahora bien, el otro punto que quería decirles, que es algo muy curioso, y ya con esto termino la indemnización por formación, es, imagínense ustedes que el viaje fuera al revés, ¿no? Que vamos a agarrar Boca Juniors o River Plate o Corinthians, que me encanta. Corinthians en Conmebol es categoría 1, $50.000 por año. Corinthians forma un jugador y después lo recibe, qué sé yo, el Atlético Venezuela, Estudiantes de Mérida, que es categoría 3. ¿Cómo calculamos eso? Porque ahí esto es gracioso porque, ya va, espérate, está yendo de 50.000 a 10.000 cada año. Y sí, es así. La indemnización por formación se calcularía a este precio. Es decir, los clubes grandes que forman para los clubes pequeños reciben menos dinero. El Real Madrid, que hace mucho esto, recibe menos dinero. Sin embargo, en Europa, solo para Europa está establecido de que cuando un jugador va de categoría 1 a categoría 3, se agarra un promedio entre estos dos montos por año. Y esa misma solución se está pensando plantearse para todo el mundo. ¿Ok? Pero como ustedes verán, Europa tiene unas ventajas que no tenemos en los demás continentes y que a veces son muy injustas para Sudamérica. Habiendo dicho esto, termino la indemnización por formación y bueno, como habíamos dicho, ¿cuándo no se paga? Aquí está. Cuando el jugador rescinde, le votan al jugador sin causa justa, si el jugador es transferido a cuarta categoría o si el jugador pasa otra vez a ser aficionado. ¿Ok? Ahora nos vamos con la segunda, que nos quedan ya poquitos minutos para abrir los micrófonos, que es la contribución de solidaridad. Y la contribución de solidaridad, para que ustedes lo puedan entender, es una retención, es un impuesto, es básicamente un monto que se le quita al precio de transferencia, siempre que el precio de transferencia no esté integrado por la indemnización por formación. Es decir, el monto aparte de la indemnización por formación. Es decir, tomemos el caso anterior, de 310.000, que era la indemnización por formación de un jugador del Caracas Fútbol Club o de Estudiantes de Mérida, deciden pagar 500.000, bueno, es el 5% de esos 190.000, ¿ok? No se incluye la indemnización por formación, ¿ok? ¿Qué sucede aquí? La contribución de solidaridad es el 5% del monto de una transferencia. Tomemos la transferencia de Cristiano Ronaldo del Manchester United al Real Madrid. A mí me gusta porque identifica mucho la situación. Básicamente fue transferido por 100 millones de euros. Esos 100 millones de euros, el Manchester United le paga al Real Madrid solo 95. Solo 95. Los otros 5, el Real Madrid le pagaba al Manchester United solo 95. El Manchester no recibía 100. Esos otros 5 iban a repartirse entre el Sporting de Lisboa, que formó a Cristiano Ronaldo, y entre el propio Manchester, que firmó a Cristiano Ronaldo, y entre el otro equipo de Portugal, que en la isla de Madeira formó a Cristiano Ronaldo. Esos 3 equipos son los que se llevaban y se distribuían esos 5 millones. ¿Cómo se distribuyen esos 5 millones? Bueno,
se distribuyen en la formación desde los 12 hasta los 23 años. Fíjense que aquí hay 2 años más de formación, a diferencia de la indemnización por formación, que además no le dije algo muy importante. La indemnización por formación tiene prescripción y prescribe cuando el jugador cumple 23 años. Es decir, a partir de ahí ya no se puede cobrar ese precio de transferencia. Mientras que en este caso, la formación es de los 12 a los 23, no de los 12 a los 21 como el anterior. Y en este caso, cada uno de estos años tiene un porcentaje. ¿Ok? Fíjense, los 12 cumpleaños es el 5% del 5% de los 5 millones. Pues. Es decir, es el 5% de los 5 millones que hablé en el ejemplo. Lo que es en total el 0,25% del 100% de la transferencia. Es decir, el 0,25 de 100 millones. Porque en los primeros 4 años se cuentan a 0,25. El 12 cumpleaños 0,25, el 13 cumpleaños 0,25, el 14 0,25 y el 15 0,25. A partir del 16 es el 0,5% del precio total de la transferencia. 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Por ejemplo, ahorita el Calasanz con Salomón Rondón le salió una indemnización. Ellos tenían el 0,4441% de la transferencia. Y esta transferencia, recordemos que fue desde el equipo de Salomón, no era el Newcastle, era el West Bromwich Albion, hasta el Dalian Pro o Dalian Yifan por 16 millones de euros. Bueno, el 0,41%, 0,40 y pico por ciento son alrededor de 80.000 euros que recibió este club. Sirve para comprar unos balones, ¿no? Quizás ponerle cal a la cancha un poquito. Solo teniendo el 0,41%. Imagínense ustedes. Entonces, bueno, ¿cómo se paga esto? Fíjense bien el dibujo aquí que tenemos también otra vez de Supercampeones. El jugador sale del Tao al Newpi. Nuevamente, el Newpi le tiene que pagar al Tao una cantidad, pongamos 100, pero le paga 95 y el resto de los 5 se lo transfiere a los clubes formadores directamente. ¿Ok? Directamente. La gran pregunta que me hace mucha gente, ¿cómo reclamo mis derechos de formación? ¿Cómo los reclamo? Hay varias maneras de reclamarlo, ¿ok? La primera manera es que usted contacte directamente al club. Eso fue lo que, por ejemplo, nosotros hicimos en el caso del Dalian Pro. Le escribimos un email al club y le dijimos, mira, aquí tienes el pasaporte deportivo, ya les voy a hablar de esto, por favor, esta es la cantidad. El Dalian Pro quería jugarnos vivo y quería decirnos, no, esa no es la cantidad, y le dijimos, no, claro que sí, aquí tienes la jurisprudencia, aquí tienes las decisiones, aquí tienes todo, esto es lo que nos toca. Ok, acepto. Y así fue que se consiguió conversando con ellos. Ellos explicaron, mira, el pago se hace en dos partes, entonces yo te voy a pagar tus derechos en 2 partes, como dice el reglamento de la FIFA. Perfecto, listo. ¿Dónde te firmo? Mándame la factura, listo, y se acabó. ¿Qué es el pasaporte deportivo? Que lo acabo de mencionar por primera vez. El pasaporte deportivo es un documento que entrega la federación que sale del TMS, no del COMET. Ojo, porque el COMET va a ser eliminado en toda Sudamérica, al igual que el mismo programa en Europa, etcétera, etcétera. Es del TMS. Y eso te dice de qué fecha jugó el jugador con el club. Es lo que a ti te da el derecho directamente para poder cobrar. Es el documento que te dice, tú tienes un derecho para cobrar. Sin ese pasaporte no vas a ningún lado. ¿Qué pasa cuando el pasaporte está malo? Bueno, lleva los documentos para que la federación te lo enmiende y directamente te coloque lo correcto, ¿ok? Ese son el truco. Entonces, primera forma de reclamar, va usted directamente con su pasaporte, escribe su mail, contacta al club y listo. Contacté al club, el club no quiso contestarme. Ok. Ahí tenemos 2 puntos que hay que hablar. Hay 2 vías. Dependiendo de si usted es un club profesional o si usted es un club directamente amateur, aficionado. Si usted es un club aficionado, usted no tiene acceso al TMS. Si no tiene acceso al TMS, usted tiene que ir directamente a la federación, ¿ok? A que ella ponga el reclamo. Y ella se va a meter en el TMS y va a formular el reclamo por usted. Lo cual a veces puede ser
un poco complicado dependiendo de quién esté manejando esta área, ¿no? Y si usted tiene acceso al TMS, usted coloca su reclamo usted mismo. Va a la parte que dice derechos de formación, perdón, indemnización por formación o contribución, coloca el reclamo, le dan un espacio, usted carga el documento, explica por qué usted tiene derecho, manda su prueba y listo. La FIFA en 3-4 meses condena a la persona. Actualmente se está creando un tema de negociación donde la FIFA propone un monto y si usted la acepta, ese es el monto que le toca. Si usted calcula y le toca más y usted dice no, va a juicio. Pero si no, la FIFA prácticamente decreta el caso, son muy rápidos con un monto que a ella le parezca justo. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. Esto es para los casos internacionales, es decir, cuando la transferencia fue internacional. Cuando la transferencia es nacional, usted tiene que meter un reclamo en la Cámara de Resolución de Disputas, que en este momento estamos vuelto un caos porque tenemos unas personas que nombraron en marzo, que luego el TCJ invalidó por unas personas anteriores y bueno, eso es una locura total. Pero la teoría dice que deberíamos ir a la Cámara de Resolución de Disputas a resolver los problemas. El último adelanto, que parece que va a comenzar en enero del año que viene, es que todas las transferencias internacionales que tengan contribución de solidaridad e indemnización por formación, todas los clubes que deban pagar este dinero se lo van a pagar a la FIFA. Y la FIFA los va a contactar a ustedes para entregarles ese dinero a través de la Cámara de Compensación. Es uno de los puntos nuevos, al igual que otro de los puntos nuevitos de julio, es que se acaba de cambiar el hecho de que antes internamente, si por ejemplo, en el caso de Tomás Rincón, que pasaba del Genoa a la Juventus, de la Juventus al Torino, o fue al revés, ahí en esas transferencias no se pagaba contribución de solidaridad porque eran internas de ese país. La única forma de que se pagaran era que las transferencias fueran internacionales, es decir, de un país a otro país. Ahora eso cambió. Cuando hay transferencias internas como las de Tomás Rincón, de la Juventus al Torino, al Genoa, etcétera, etcétera, ahora usted sí va a poder cobrar dinero porque tiene una dimensión internacional, porque ese jugador fue formado en otro país y le va a dar derecho. Y bueno, estos son básicamente estas dos instituciones. Muchísimas gracias por dejarme participar el día de ustedes, con ustedes el día de hoy y explicar este tema. Lo trato de hacer lo más cortico posible porque aquí viene la parte más importante, las preguntas. Sin preguntas no aclaramos el tema. Así que le cedo yo la palabra para que podamos conversar. Ok,